Bueno, seguimos entonces con el libro de Tobías. ¿Por qué hacen tanto énfasis en los apócrifos? Los católicos, ¿no? Los católicos hacen mucho énfasis en los apócrifos como libros útiles, inspirados. Una de las razones, te las voy a mostrar en este video obviamente, pero antes vamos a ir a la escritura. Vamos a ir a Proverbios, para refrescar la memoria. Proverbios 8. La escritura debe cumplir ciertos requisitos. Si es la palabra de Dios, debe tener ciertas características. Abrí tu Biblia, ya sabes qué hacer con la Biblia, cree en la Biblia en contexto. Proverbios 8, versículo 6. Proverbios 8, versículo 6 dice: Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. En justicia son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Proverbios 8, del 6 al 8. En la palabra de Dios no hay cosa perversa ni torcida. Y su boca habla verdad. La palabra de Dios dice la verdad. Entonces, recuerden, si Tobías, como sea, Tobías, es palabra de Dios, tiene que decir verdad, pero ya vimos que mintió con el tema de los reyes, con los reyes de Asiria, tiene datos muy raros, ¿no? Pero también, ¿sabes qué? Impulsa la limosna. Por eso. Fíjense, ¿por qué lo valoran tanto los católicos a estos libros apócrifos? En el caso de Tobit, es la limosna. Quieren platita, no quieren trabajar, quieren platita, que les den. Fíjense. En Sinaítico. En Sinaítico y Vaticano está del capítulo 4, del 7 al 11. Vamos a leerlo. En el Sinaítico dice, cuando habla Tobit le está hablando a su hijo y le dice, ¿no? Acuérdate del Señor, qué sé yo, qué sé cuánto, ya vamos a llegar a esos consejos. ¿En qué otras historias encontramos este tipo de consejos? Pero dice, versículo 7, como todos los que practican la justicia, bla, bla, bla. Haz limosna con tus bienes, y al hacerlo que tu ojo no tenga rencilla. O sea, vos dale, ¿no? No vuelvas la cara ante ningún pobre, y Dios no apartará de ti su cara. Regula tu limosna según la abundancia de tus bienes. Si tienes poco, da conforme a ese poco, pero nunca temas dar limosna. Porque así te atesoras una buena reserva para el día de la necesidad. Porque la limosna... Hay gente caradura, ¿eh? Hay gente caradura. Porque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. Don valioso es la limosna para cuantos la practican en presencia del Altísimo. Y en Vaticano dice prácticamente lo mismo, del 4 del 7 al 12, ¿no? Perdón, 4 del 7 al 11 en Sinaítico en Vaticano. Y también tenemos en el capítulo 12. Pero fíjense qué cosa decir, ¿eh? La limosna libra de muerte. Obras. 12, capítulo 12, Tobías 12 del 8 al 9, estoy leyendo el Sinaítico, les recuerdo. Dice, buena es la oración con ayuno, y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar oro. Claro,
Ajá, ¿cierto, Vaticano? Me parece que, dale, cara dura, se quedan con todo el oro, tienen toneladas de oro, por favor. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Tobit 12:9. Dice, fíjense lo que dice, la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los limosneros tendrán larga vida. A ver, ahí, por sobre mis dedos. Espero que enfoque bien. Eh, Esto no es nada de, porque la explicación, una de las tantas explicaciones, excusas mejor dicho, no explicaciones que dan, es bueno, es una novela histórica, una novela que pretende ser histórica y qué sé yo, pero quiere servir de ejemplo. O es verdad o es mentira. Y no estamos disputando sobre algo que se lo conoce como extra bíblico, algo, un libro cualquiera, algo que escribió, porque lo es un libro extra bíblico, es un libro que lo escribió anda a saber quién, pero a esto lo quieren meter en la Biblia. Y los católicos hacen eso, lo meten entre los libros del Antiguo Testamento. Entonces, o es verdad o es mentira. La palabra de Dios es verdad, Dios es verdad. Y recuerden, vamos a ver qué dice Tito, la palabra. Tito 1. Tito 1, versículo 2. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no puede mentir. No hay mentira en él, no hay pecado en él. El padre de mentiras es el diablo. Vamos a ver si esto de acá de la limosna, que la limosna libra de la muerte. Fíjese lo que dice, a ver, qué Vaticano, voy a leer Vaticano para ver que también va a decir prácticamente lo mismo. Tobías 12 en la versión del Vaticano. Pues la limosna libra de la muerte y purificará todo pecado. Los que hacen limosnas y obras buenas serán colmados de vida. No sé si enfoca bien o no, pero bueno. La limosna libra de muerte, dice. Y encima purifica todo pecado, dice. ¿Es eso así? Vulgata. Encima, también, 4:11, Vulgata, por cuanto la limosna libra de todo pecado y de la muerte, y no dejará caer el alma en las tinieblas. O sea que vos pagando plata, dando limosna, dando de tu riqueza, ¿no? Material, de tu posesión material, porque por ahí no tenés riqueza material, ¿no? Pero eh, a las religiones, cuanto más ricos sean sus feligreses, les conviene más. Mejor para ellos, ¿no? O sea que supuestamente vos dando limosnas, eso te libra del pecado y de la muerte. 12:8. Buena es la oración acompañada del ayuno y el dar limosna, mucho mejor que tener guardados los tesoros de oro. Porque la limosna libra de la muerte, purga los pecados y alcanza la misericordia y la vida eterna. Vulgata latina.
Pausá, lee, cada vez que muestro ahí, pausá, lee, y fíjate que no estoy inventando nada. Ellos están inventando cosas acá. ¿Por qué? Porque esto contradice la escritura. La limosna no libra de muerte. La limosna no libra de muerte. Mussolini, católico romano, le entregó, mirá si dio limosna, le entregó el territorio, los estados, los territorios, lo que eran conocidos siempre como los estados papales, se los dio al Vaticano. Y se consolidó lo que es hoy el Estado moderno, el Vaticano, ¿no? La ciudad-estado del Vaticano. Hablame de limosna. ¿Y cómo murió Mussolini? Como un perro, como un cerdo. Colgado como un cerdo en una plaza terminó. Y ahora está en el infierno atormentado, siendo atormentado día y noche. ¿La limosna libra de muerte? ¿Por qué hay tantos católicos mueren muertes horribles? Esto contradice la escritura, esto de la limosna libra de muerte. Levítico 17:11. Recuerden, supuestamente estos son judíos en el Antiguo Testamento, en la cautividad asiria, ¿no? La cautividad, sí, asiria. Supuestamente. Supuestamente son judíos. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar. Porque es la sangre lo que hace expiación por el alma. La Biblia dice que la sangre es lo que hace expiación por el alma. ¿Qué nos limpia a nosotros de todo pecado hoy en día? Juan 1:7. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado a los cristianos. Y en el Antiguo Testamento era la sangre de lo que ellos tenían que sacrificar, que no los limpiaba completa, no los redimía completamente como hoy somos redimidos los cristianos por medio de Cristo. Era otro tipo de limpieza, pero lo que expiaba por el pecado, lo que te limpiaba del pecado, era la sangre, no la limosna. Tobías, el libro de Tobías dice que la limosna libra de la muerte y limpia de todo pecado. La Biblia dice que la sangre limpia de todo pecado. Tobías no es palabra de Dios. Y te lo voy a seguir demostrando. Tenemos para rato. En un momento menciona a Ajicar, ¿no? Por ejemplo, lo menciona en el último capítulo, en el primer capítulo, ¿no? 14:12 dice, 14:10, 14:10. Mira, hijo, lo que le hizo Nadab con Ajicar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y lo menciona dice, en el capítulo 2, perdón. Ah, no, capítulo 1, sí. Acá está medio raro la disposición de los capítulos. Capítulo 2, versículo 21. Aún no habían transcurrido 40 días cuando Sennacherib fue asesinado por sus dos hijos. Después dice, Asarjadón puso a Ajicar, hijo de mi hermano Anael. Supuestamente Ajicar en esta versión es sobrino de Tobit. Tobit, recuerden, es el padre. Ajicar. Ajicar. Ajicar no es un nombre judío. Ajicar es el nombre de una leyenda siria, de Asiria básicamente, del Medio Oriente. Una leyenda del Medio Oriente de varios siglos antes de Cristo. Varios siglos, años
900 a.C., 700 a.C., por ahí. Está más o menos por ahí. Hay varias fuentes que dicen distintas cosas, así que yo no, qué sé yo. Sí, o sea, es una leyenda del Medio Oriente, la leyenda de Ajicar. Pero ese Ajicar termina acá. Y que también, ¿pero qué tiene que ver? Bueno, capaz que una coincidencia, coinciden los nombres, no solo coinciden los nombres. En el capítulo 4, fíjense lo que dice. Acuérdate, hijo, del Señor todos los días y no quieras pecar ni transgredir sus mandamientos. Practica la justicia todos los días de tu vida. Como que Tobit le da consejos a su hijo. Un padre dando consejos a su hijo diciéndole, camina por este camino, hace esto, no hagas lo otro, ¿no? Son bastantes cosas. En el medio le encaja la limosna. Después dice, guárdate, hijo, de toda impureza. Todo este tipo de consejos, ¿no? Así, también está la historia esta de la leyenda de Ajicar. Es un mito pagano, básicamente. Que se le fueron añadiendo retoques y el número de sentencias atribuidas a Ajicar fue aumentando. La puedes encontrar en la internet, la leyenda de Ajicar, pero ¿qué sabes que es original y que le agregaron y que, aparte, sigue siendo una leyenda? Pero ¿sabes dónde más encontramos esto de Ajicar? Es un libro católico romano también. Allahu Akbar. Ajá, el Corán, el mismísimo Corán. Sura 31, Sura de Luqman. A ver, acá. Sura de Luqman. Dice, por ejemplo, ¿no? Acá es básicamente lo mismo. Está esto de un padre dándole consejo a su hijo, hace esto, no hagas lo otro. Está en el Corán, en el libro de Tobías y también la leyenda esa de Ajicar. Por ejemplo, dice, hijo mío, incluso el peso de un grano de mostaza dentro de una roca o en los cielos o de la tierra, Alá lo traería a colación. Es cierto que Alá es sutil, penetrante. Hijo mío, establece la oración, ordena lo reconocido, prohíbe lo reprobable y ten paciencia con lo que venga. Es cierto que eso es parte de los asuntos que requieren entereza, ¿no? Y no pongas mala cara a la gente, ni andes por la tierra con insolencia, pues es verdad que Alá no ama al que es presumido y jactancioso. Bueno, pero ven, hace esto, hace lo otro, no hagas esto, mi hijo, hijo mío. Está en el Corán y está en esta eh, historia falsa, es una fábula, es una fantasía esta historia de Tobit, lo mismo. Está en el Corán, está en Tobit y es una leyenda pagana. Qué raro, ¿no? El catolicismo paganeando como siempre, paganeando con sus leyendas e historias inventadas como siempre. Es impresionante la cantidad de leyendas e historias inventadas que tiene el catolicismo, impresionante. Y cuando prestamos atención al versículo 12, al capítulo 12, versículo 7, menciona, voy a centrarme un poquito más ahora en sinaítico, ¿no? Porque también para estar agarrando las tres se tarda mucho, ¿no? Las tres versiones, ya te mostré básicamente que todas tienen contradicciones. Entre las versiones, esta versión contradice esta y contradice esta. Estas son bastante similares, pero a veces también se contradicen y tienen contradicciones. Esta se contradice a sí misma, esta se contradice a sí misma y tienen contradicciones internas. Así que tengas la versión que tengas, la historia de Tobit es una farsa. Ahora,
prestemos atención a, por ejemplo, el capítulo 7, versículo 6, ¿no? Porque cuando el padre de esta Sara o Sarra, fíjense lo que dice, ¿no? Llegaron, ¿no? Por ejemplo, Edna, la que sería la mujer de Raguel, le dice, les preguntó, ¿de dónde sois, hermanos? Respondieron, somos los hijos de Neftalí, de los deportados de Nínive. Les dijo, ¿conocéis a Tobit, nuestro hermano? Todo coincidencia, ¿no? Ah, mira, justo voy. Cuando Tobías encontró a Rafael, ah, sí, yo voy para allá, sí, justo. Y ahora lo encuentran, ah, sí, lo conocemos. Ah, es muy forzado, todo lo que quiere contar la historia es muy forzado, es muy alevoso ya. Te das cuenta que es falso. Si tenés, si funciona la sinapsis en tu cerebro, te das cuenta que es falso. O sea, y si sos lo suficientemente honesto también, ¿no? Pero fíjense, les dijo, ¿conocéis a Tobit, nuestro hermano? Ellos contestaron, sí, le conocemos. ¿Está bien? Vive y está bien. Y Tobías añadió, es mi padre. Raguel se puso en pie de un salto, le besó, lloró y le dijo, bendito seas, hijo. ¿Ves que esta gente es frágil emocional? Tienes un padre honrado y bueno. Qué gran desgracia haberse quedado ciego un hombre tan justo y tan limosnero. Limosna, ¿eh? Limosna. Y echándose al cuello de su hermano Tobías rompió a llorar. También lloró su mujer, Edna, y su hija Sarra. ¿Cómo supo que quedó ciego? ¿Cómo supo que quedó ciego? Le dijeron, ¿y tu padre está bien? No le dijo, ¿y tu padre está ciego? No, le dijeron, está bien. Y de repente se le lanza al cuello, empieza a llorar. Tiene más agujeros que un colador esta historia. Esta historia tiene agujeros por todos lados. Qué pena que quedó ciego. ¿Y si no le dijeron que quedó ciego? Claro. Pero bueno, infalible, ¿no? La iglesia dice que váyanse a bañar. 7:11. Y fíjense cómo actúa el... Porque esto supuestamente, una de las tantas excusas que ponen es que es una historia, bueno, que no es real, no es... Aparte no alcanzan a decir que no es verdad. Siempre van a la calecita, le dan vueltas a la calecita y no te dicen directamente es falso. Te dicen, bueno, es una historia, es una novela que quiere promover las buenas obras y que se... Es mentira, es falso, no es la palabra de Dios. Lo sacás de lo que sería la Biblia. Lo sacás. ¿Entendés por qué no está Tobit, Judit, Macabeos, no están acá en la verdadera Biblia? La Biblia que usan los verdaderos cristianos. Porque estas historias son mentiras. Y Dios no habla mentiras. Si es mentira, como el Tobías de mentira, no es la palabra de Dios. Es así de simple, o sea, no hay mucha vuelta que darle. No, bueno, porque bla, bla, bla. Es mentira, lo sacás de la Biblia y listo. Es simple. ¿Qué otro ejemplo? En el 7:11 dice, cuando este Raguel le entrega a su hija a Tobías, le dice, ya la he dado a 7 maridos de nuestros hermanos. Y lees el capítulo 7, es recontraforzado esto de, hola hermano, sí hermano, hermano, ¿ese es tu hermano? Mi hermano también, somos todos judíos, somos hermanos, Créeme, por favor, te pido, por favor, créeme. Es forzadísimo, es forzadísimo. Es absurdo de lo forzado que es. Vos lees el Antiguo Testamento verdadero, lees el Antiguo Testamento y los judíos no se hablan así. Se menciona poco, no es que todo y cada vez que se hablan y cada vez que nombran a alguien que es judío dicen mi hermano y somos hermanos y hermano. No es así. El que conoce la Biblia sabe lo que habla. Se menciona pocas veces. Se menciona bastante más en el libro de los Hechos recién.
Pedro hablando, ¿no? Varones hermanos, pero hablándole al pueblo de Israel. Cuando hablan de uno a uno, así, tete a tete, como dicen por ahí, cuando hablan cara a cara con alguien individualmente, no dicen hermano, hermano, todo el tiempo, hermano, 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 hermano. Pero bueno, acá le cuenta, ¿no? Que bueno, murieron, los 7 pretendientes murieron porque qué sé yo, pero él dice, mira, así que muchacho, ahora come y bebe, y el Señor os dará su gracia y su paz, ¿no? Pero Tobías replicó, no comeré ni beberé hasta que no hayas tomado una decisión acerca de lo que te he pedido, ¿no? Y bueno, después le dice, Raguel le dijo, está bien, a ti se te debe dar según la sentencia del libro de Moisés y el cielo decreta que te sea dada. Acá está mintiendo, no hay ningún versículo en la ley de Moisés que se refiera a esto, que le tiene que dar su hija por tal o cual razón. Está otra vez, está mintiendo. Acá dice, no, porque según la ley de Moisés no hay ningún versículo que respalde esto. Infalible, ajá, seguro. Dice, recibe a tu hermana. A partir de ahora tú eres su hermano y ella es tu hermana. Se van a casar, enfermo. Pero ves, todo torcido. O sea, entiendo que se van a casar y ellos se llaman, pero ¿por qué? ¿Ves que es reforzado esto? Es muy forzado. Como diciendo, ven, acá hay judíos casándose con judíos. Pero bueno. Después dice, tuya es desde hoy y por siempre. Que el Señor del cielo os guíe a buen fin esta noche, hijo, y os dé su gracia y su paz, ¿no? Y le dijo, ¿no? Como, no te preocupes, va a estar todo bien. Va a estar todo bien, va a salir todo bien, tenés fe, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿no? Así actuó Raguel, ¿no? Encima después le dice de vuelta. Llamó Raguel a su hija Sara, y cuando ella se... Sarra, y cuando ella se presentó, la tomó de la mano y se la entregó a Tobías, diciendo, recíbela pues, se te da por mujer. Perdón, recíbela, coma, pues se te da por mujer. No había visto la coma. Según la ley y la sentencia escrita en el libro de Moisés, tómala y lleva con bien a la casa de tu padre, y que el Dios del cielo os guíe en paz por el buen camino. Tampoco no hay nada en la ley de Moisés que diga algo sobre esto. Y que el Dios del cielo os guíe en paz por el buen camino, ¿no? Como diciendo, sí, va a salir todo bien, bendición de Dios y qué sé yo, qué sé cuánto, no te preocupes, va a salir todo bien, le dice Raguel, tanto a Tobías como a Sara, ¿no? No le duró mucho la fe a Raguel, al judío Raguel. Próximo capítulo, miren lo que pasa. 8:10. Bueno, 8:8. Cuando fueron a la noche de bodas, ¿no? Y dijeron a coro, amén, amén, o sea, Tobías y Sara. Y se acostaron para pasar la noche. Se levantó Raguel y llamando a los criados que tenía en casa, fueron a cavar una tumba, porque se decía, no sea que haya muerto, o sea, Raguel se decía, no sea que haya muerto, y nos sirva de mofa y escarnio. Cuando tuvieron cavada la tumba, volvió Raguel a casa, llamó a su mujer y le dijo, manda una criada que entre a ver si vive, y si ha muerto, le enterraremos sin que nadie se entere. Cuánta fe, ¿eh? Un ejemplo de fe esta historia, ¿eh? Que Dios los bendiga, sí, está todo bien. Sí, chao, 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 chao. Se van. Anda, 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 vamos a cavar una tumba. ¿eh? A ver si, a ver si no muere este. Qué historia más estúpida, ¿eh? El Corán, el libro más estúpido que leí en mi vida. Tobías está ahí, ¿eh? Curiosamente, textos católicos. ¿Qué esperabas? Eh, miente sobre la ley de Moisés, no hay ningún versículo de la Biblia, ¿no? que mencione esas cosas que mencionó en el capítulo 7. Fíjense, en el capítulo 11 habla de una ciudad, ¿no? Cuando llegaron cerca de Caserín, que está frente a Nínive, dijo Rafael,
como a la vuelta, ¿no? Caserín, Caserín, o Carán, le dice la Vulgata, ¿no? Dice Carán, Carán o Caserín. Caserín no existe. Una ciudad que no existe. No hay prueba de que Caserín exista. Caserín no existe. Tampoco Carán. Y fíjense este otro detalle. Tanto en el Vaticano como en la Vulgata o en el Sinaítico, capítulo 6, 14 y 15, fíjense lo que dice. Cuando Rafael le dice a, a Tobías, che, te voy a presentar una chica, tenés que conocerla, te vas a casar, sí, sí, vos confía en mí, ¿no? Va a salir todo bien, ¿viste? Como le habla más o menos de esta manera, léelo. Eh, Fíjense lo que dice Tobías, o sea, ya les voy a mostrar la... ¿Dónde quedó? Bueno, ya les voy a mostrar el tema de la geografía, pero eh, queda bastante lejos una ciudad de otra, ¿no? Porque Tobías dice esto. Perdonen que me trabé. Tobías dice esto. Tobías respondió a Rafael. Después del plan que le plantea a Rafael, le dice, Tobías le responde a Rafael y le dice, hermano Azarías, he oído decir, ya les voy a explicar por qué le dice Azarías, he oído decir que ya ha sido dada a 7 maridos y que todos han muerto la noche de bodas, que cuando entraban donde ella, morían. También he oído decir que un demonio los mataba. Así que tengo miedo, pues a ella no le hace ningún daño, porque la ama. Pero al que intenta acercarse a ella le mata. Yo soy hijo único. Y si muero, haré bajar en tristeza al sepulcro por mi causa la vida de mi padre y de mi madre. Ellos no tienen otro hijo que les dé sepultura. Tobías de repente sabe completa la historia y el planteo y el problema que estaba sucediendo a kilómetros de distancia de una mujer que nunca conoció, una familia que nunca conocieron en su vida. ¿Cómo sabe? A ver. Porque de repente Rafael es el que primeramente le menciona a Sara, ¿no? Que vive en tal lado, che, Sara vive en tal lado, te lo voy a presentar, dale, dale. Y Tobías le contesta, en vez de decir otra cosa, no sé, dice, ah, sí, he oído, conozco, y empieza a contar. Les voy a mostrar porque ahora pasamos a otro tema. Ya vimos estas inconsistencias, claramente te quieren meter esto de la limosna, contradice la escritura una y otra vez, contradice el Antiguo Testamento, contradice la Biblia entera. Y te quieren meter esto de que la limosna, la limosna, la limosna, ajá, contradiciendo la palabra. Pero fíjense esto. ¿Dónde está? Acá. Porque les voy a mostrar una imagen que muestra que Tobías, el libro de Tobías, tiene, o sea, le doy un 0. Fíjense esto. La tesis es esta. Supuestamente ellos están en Nínive. Supuestamente ellos salen de Nínive porque de ahí es donde fue llevado cautivo Tobías, ¿no? Y ahí tiene, perdón, Tobit, y tiene a su hijo Tobías en Nínive, ¿no? Ahí arriba vas a ver Nínive, pausá, fíjate. Vas a ver Nínive, vas a ver Ecbátana o Ecbatana, como se pronuncie. Vas a ver Ecbatana y vas a ver a Ragués. Ecbatana es
a mitad de camino en realidad. Esta es la realidad. Esto es la realidad. Esto es la vida real. Esto es la realidad, las ciudades históricas. Esto está todo comprobado. Y fíjense la distancia. Tobías tiene que ir desde Nínive hasta ya les voy a decir porque no podemos confiar en lo que dice la historia. Tobías tiene que ir, Tobías, hijo de Tobit, tiene que ir hasta ¿dónde está? Bueno, en Ragués. Tiene que ir desde Nínive hasta Ragués. En el medio está Ecbatana. Tiene que ir desde Nínive hasta Ragués a buscar los 10 talentos de plata. Fíjense esto. El 6, versículo 10, dice esto, fíjense. Tobías 6, versículo 10, dice, cuando entraron en Media, porque en el capítulo 6 partió el muchacho, ¿no? Con el ángel Rafael, se van, ¿no? Cuando entraron en Media, estando ya cerca de Ecbátana, ¿no? Acá en un momento plantea de que están ahí a patas. Recuerden que esto es supuestamente 700 y pico antes de Cristo, supuestamente, porque recuerden, la historia es falsa, pero supuestamente está ambientada en el siglo 8 antes de Cristo, ¿no? Años 700 y tanto antes de Cristo. Y dice cuando entraron en Media, estando ya cerca de Ecbátana. En Sinaítico y en Vaticano aparece un perro que los acompaña. Perdón, en el Sinaítico y en la Vulgata aparece un perro que los acompaña. En el manuscrito del Vaticano, el perro aparece recién en el capítulo 11, no en el capítulo 6. Pero fíjense la diferencia. Acá decía, cuando entraron en Media, estando ya cerca de Ecbátana. ¿Qué dice Vaticano? Dice, cuando se acercaron a Ragués, se acercaron a Media, se acercaron, estando ya cerca de Ecbátana, pero acá dice, se acercaron a Ragués. El mismo versículo 6, o sea, versículo 10 del capítulo 6, en Vaticano dice una cosa, en Sinaítico dice otra. Esto, geografía nota cero, Aparte porque, recuerden, Ragués queda acá. ¿Se estaban acercando a Ecbátana o a Ragués? Fíjense las distancias. Y esto es en línea recta, estas distancias. De Nínive a Ecbátana tenés 515 kilómetros, aprox, en línea recta. De Ecbátana a Ragués tenés 282 kilómetros, en línea recta, volando, por así decirlo, ¿no? Tenés esa distancia. Pero ¿sabes qué pasa? Los caminos eran otros. El camino que tenían que hacer eran otros. Este es el verdadero camino que, en caso de que esta historia fuese real, deberían haber recorrido Tobías y Rafael. Estas son las verdaderas rutas de comercio que existían. Ahí.
Recuerden, ellos tenían que salir de Nínive y buscar en Ragués de Media, la plata, ¿no? Tenés de Nínive, según esta ruta de comercio, de Nínive a Ecbátana tenés 722 kilómetros. Y de Ecbátana a Ragués tenés 366 kilómetros. Te recuerdo, fíjate, pausa. De vuelta, te muestro una vez más ahí. A patas, tantos kilómetros caminando. En Vaticano, bueno, en Sinaítico decía Ecbátana, se acercaban a Ecbátana. En Vaticano dice Ragués y en la Vulgata dice solo aquí. Aquí, ¿no? No menciona qué lugar exacto es. Fíjense esto. En el capítulo 6, versículo 1 dice, siguiendo su camino, cuando partieron, ¿no? Siguiendo su camino, llegaron a la tarde a orillas del río Tigris y pasaron allí la noche. Esto es Vaticano, Sinaítico. Ahora, ¿qué dice Sinaítico? 6, versículo 2 dice, partió el muchacho en compañía del ángel y el perro los seguía. Yendo de camino, aconteció que una noche acamparon junto al río Tigris. Vulgata. Partió pues Tobías, al cual fue siguiendo el perro, y paró en la primera posada junto al río Tigris. ¿Sabes qué pasa con el río Tigris? No queda camino. El río Tigris no queda camino. Fíjate el río Tigris donde queda, por ahí abajo. Fíjate el río Tigris donde queda y fíjate el camino que tienen que hacer para llegar hasta Ragués. Y eso no queda a 5 cuadras, ¿eh? El río Tigris. Es más, el río Tigris pasa por Nínive. Sale por Nínive y pasa y sale y sigue. Cuanto más kilómetros haces, digamos, más el río Tigris se aleja de Nínive. Pero ellos salen de Nínive, y encima que la ruta de comercio sale directamente de Nínive, la ruta de comercio no vuelve al río Tigris. Lo puedes ver acá, prestar atención y ver. La ruta de comercio no vuelve al río Tigris. Pero Tobías dice que ellos salieron de Nínive, acamparon en el río Tigris y tienen que ir hasta Ragués de Media. Son, a ver, sumá, 515, perdón, sí, 722 kilómetros de Nínive a Ecbátana en la ruta real, ¿no? Los 515 eran en línea recta. Son 722 kilómetros desde Nínive a Ecbátana. Y de Ecbátana a Ragués son 366, casi 1000 kilómetros tienen que hacer. Pero eso no es todo. Ellos salieron de Nínive, ¿no? Entonces, error cero, geografía cero, todo mal. Y fíjense esto. 6:10. 7:1. Llegaron a Ecbátana y se presentaron en la casa de Raguel. Raguel, ¿no? Sara le salió al encuentro y lo saludó, qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, la casa de Raguel queda en Ecbátana, según Vaticano acá. 9:1. Llamó Tobías a Rafael y le dijo, hermano Azarías, toma contigo un siervo y 2 camellos y vete a Ragués de Media, a casa de Gabael. ¿Tá? Gabael sería el que tiene la plata que tiene que cobrar Tobías. Pero en 14:2
12, perdón. Y 14.2 muestra que 9.1, raíz de media. Ecbátana es la casa de Raguel, ¿no? Entonces, ellos llegaron a Ecbátana, que es la casa de... queda a mitad de camino, ¿no? Primero salieron para Ragués, pero en el camino, primero Rafael le dice, bueno, pasamos por Ecbátana, vamos a pasar ahí, qué sé yo. Bueno. En Sinaítico, ahí vimos más o menos el recorrido que tenían que hacer, que hicieron, supuestamente, según Vaticano. En Sinaítico, (5:6) dice: Rafael le dice a Tobías, respondió, no, porque Tobías le pregunta, ¿conoces la ruta de Media? Versículo 6, respondió, sí, he estado allá muchas veces y conozco al detalle todos los caminos, dice. He ido a Media con frecuencia, Media sería la región, y he sido huésped de Gabael, nuestro hermano, otra vez, nuestro hermano, bla, bla, el que vive en Ragués de Media. Hay 2 jornadas de camino entre Ecbátana y Ragués, pues Ragués está en montaña y Ecbátana en el llano. Ragués está en la montaña y Ecbátana en el llano. Esto es al revés. Ecbátana está en las montañas y Ragués en el llano. Al revés, totalmente al revés. El ángel Rafael miente y le dice que hay 2 días de camino. Acá dice 2 jornadas. En el resto de las versiones de Sinaítico, 2 días de camino le dice. 2 días de camino. Aparte es un detalle que en la Vulgata no está. Y creo que en Vaticano tampoco está este detalle de los 2 días de viaje. ¿Sí? No está ese detalle. Pero le dice 2 días de viaje, 1000 kilómetros. 2 días de viaje en 1000 kilómetros. En una época donde no había aviones, ni colectivo, ni bicicleta existía. 1000 kilómetros en 2 días. Llevando 10 talentos de plata. ¿Ustedes saben lo que es 10 talentos de plata? Fíjense. Este es otro error de los tantos que tiene esta historia. 5:8 en la Vulgata dice, cuando le pregunta a Tobías, ¿sabes el camino? Rafael le dice, sí que lo sé, respondió, y muchas veces he andado todos aquellos caminos y me he hospedado en casa de Gabelo, nuestro hermano, que mora en Ragués, ciudad de los Medos, situada en las montañas de Ecbátana o de Ecbatana. Ahora la Vulgata dice otra cosa completamente distinta. Dice que Ragués queda en las montañas de Ecbátana. Sinaítico dice esto, así. Tuerce los detalles así. Dice que Ecbátana está en el llano y Ragués entre montañas. Mentira, es al revés. Y la Vulgata latina dice que Ragués queda en las montañas de Ecbátana. Vamos a ver otro error más. Iván, perdí la cuenta. 1:14. Cuando viajé a Media, dejé en depósito a Gabael, hermano de Gabria, en Ragués de Media, 10 talentos de plata, ¿no? Esto dice Vaticano. 4:1. Aquel día se acordó Tobit, porque Tobit había dejado plata, del dinero que había prestado a Gabael en Ragués de Media y se dijo, yo me he pedido la muerte. ¿Por qué no he de llamar? Bueno, etcétera, ¿no? Se acordó de esa plata. 4:20. Dice, él le prestó, ¿no?
Dejó en depósito. Primero menciona que dejó en depósito. Pero después dice que le prestó la plata. Bueno, ¿le dejó en depósito o le prestó la plata? ¿Cómo es el tema? 4:20, ¿no? 4, versículo 20 dice: también te pongo al tanto de los 10 talentos de plata que presté a Gabael, hijo de Gabria, en Ragués de Media. Ragués de Media, Gabael en Ragués de Media. Después dice 9, 1 y 2. Llamó Tobías, que fue el que fue mandado a buscar la plata, a Rafael y le dijo: hermano Azarías, toma contigo un siervo y 2 camellos y vete a Ragués de Media, a casa de Gabael, perdón. Cóbrame el dinero y tráelo a él también a la boda. Más adelante dice: partió Rafael, pasó la noche en casa de Gabael y le entregó el recibo. Gabael trajo los talegos sellados y se los dio. ¿Sabes cuánto es todo este dinero que fueron a buscar? ¿Sabes cuánto son 10 talentos de plata? Son 340 kilos de plata. Es como pagar el rescate de un rey en esa época. ¿Secuestras a un rey? Bueno, lo secuestré al rey. El rescate te cobro 10 talentos. 340 kilos de plata. 1000 kilómetros en 2 días para buscar 340 kilos de plata. Esta historia es falsa, como la santidad del catolicismo. Es falsa. Esto no es palabra de Dios. Esta otra versión de Sinaítico dice: hasta que él murió iba con frecuencia a Media para hacerle compras. Una vez dejé en depósito unos sacos con 340 kilos de plata en casa de Gabael, hijo de mi hermano Gabri, en Ragués de Media. 340 kilos de plata. 340 kilos de plata. Tobías tenía que ir desde Nínive a Ragués, agarrar esos 340 kilos de plata, y encima se le aconsejó que busque un hombre, no más, y un hombre lo acompañó, Rafael, el San Rafael, presentándose, mintiendo, que ya vamos a entrar en ese detalle, diciendo que es Azarías. 2 personas para viajar 1000 kilómetros y buscar 340 kilos de plata y traerlos de vuelta. Y Rafael le dice: sí, son 2 días de camino. Literalmente le dijo: son 2 días de camino. O sea, son más de... Sí, más de 1000 kilómetros llevando 340 kilos de plata. Obviamente a la vuelta nomás, ¿no? Pero la sola idea de hacer 1000 kilómetros en 2 días es absurda. Un caballo lo máximo que corre es a 70, lo máximo es 72 kilómetros por hora. Pero va a ser, ni que fueran a caballo iban a llegar en 2 días, 1000 kilómetros. Qué locura. Yo viajé en bici, hice más de 2000 kilómetros en bicicleta cuando andaba perdido en el mundo. Tardé meses. No lo hice en 2 días o en 4 días. Ay, ay, ay. A ver, otro detalle en Vaticano y en Sinaítico es este. Menciona una dracma. Supuestamente, recuerden, estos son judíos en, en, en la cautividad siria, ¿no? Y supuestamente esto sería, porque menciona a Salmanasar, Senaquerib, no menciona a Sargón, no menciona a Tiglat-Pileser, menciona a Sarjadón, pero es todo mal, todo
todo un anacronismo lo que hace con los reyes de Asiria, ¿no? Pero la idea que quiere dar es que básicamente es el siglo 8 a.C. esto, ¿no? Pero esta historia menciona una dracma. 5.15 dice: y añadió, te daré como sueldo una dracma por día, y en lo demás tendrás el mismo trato que mi hijo. Supuestamente Tobit le paga, siendo pobre, una dracma al día a Rafael por acompañarlo. ¿Qué? Dos dracmas le dio, si eran 2 días para ir a Coso. Ay, 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 por favor. Pero la dracma es una moneda griega que empezó a partir del siglo 3 a.C. Una historia del 700 a.C. menciona una moneda del 3 a.C. Y tampoco quiere decir que fue escrito en el 3 a.C., porque a partir de esa edad pudieron haberla escrito años 5 a.C., porque la dracma ya estaba establecida, ¿no?, por el Medio Oriente, ¿no? Tanto Grecia como en el Medio Oriente, ¿no?, por la conquista helénica, o helenística, como se diga. Pero otro anacronismo más. Ahora te voy a presentar a San Rafael. San Rafael el mentiroso. Acá. Sí. La primera menciona a Rafael, un santo del catolicismo. Dicen que es un arcángel. Mirá lo que dicen que es un arcángel. Cosa que no es así. Hay un solo arcángel, Miguel. Listo. Gabriel es un mensajero, Miguel es el arcángel y chao. Listo. Nada de Rafael. 3 del 16 al 17 dice: fue oída en aquel instante en la gloria de Dios la plegaria de ambos y fue enviado Rafael a curar a los dos, a Tobit para que se le quitaran las manchas blancas de los ojos y pudiera con sus mismos ojos ver la luz de Dios, y a Zarra, la de Raguel, para entregarla por mujer a Tobías, hijo de Tobit, y librarla de Asmodeo, el demonio malvado, porque Tobías tenía más derecho, bla, bla, bla. Bueno. Vaticano cuenta esto de una manera distinta, obviamente, porque todas estas versiones se contradicen entre sí y se contradicen a sí mismas. Dice: la oración de ambos fue escuchada en la presencia de la gloria del gran Rafael, el cual fue enviado a quitar las manchas, sanar y bla, bla, bla. Y para encadenar a Asmodeo, el maligno demonio. Entonces esa es la primera mención, ¿no? Y en la Vulgata se lo menciona, ¿no?, en el capítulo 3 del 24 al 25. Dice: a un mismo tiempo fueron oídas las plegarias de ambos en la presencia de la majestad del soberano Dios. Bueno, pero entonces esas plegarias fueron oídas, esas oraciones de Sara y Tobit, ¿fueron oídas por el glorioso Rafael o el soberano Dios? Contradicciones todo el tiempo. Encima miente. Este ángel de Dios miente. Fíjense lo que dice. Cuando aparece, dice, ¿no?, entró el ángel y Tobit se adelantó a saludarle. Y el ángel contestó, ¿no? Esto en el versículo 10. Después, diálogo va, diálogo viene. Le respondió el ángel: ¿qué puede importar mi tribu, no? Porque le estaba preguntando, ¿de qué tribu sos? Tobit insistió: me gustaría, hermano, saber con seguridad tu tribu y tu nombre. Respondió el ángel: ¿yo soy Rafael? No. Yo soy Azarías, hijo del gran Ananías, uno de tus hermanos. Y encima dice: parece que perteneces a un linaje bueno y honrado. Perdón, resulta que eres de mi parentela y que perteneces a un linaje bueno y honrado. He conocido a Ananías y a Natán, los dos hijos del gran Semeías. Ellos iban conmigo a Jerusalén. Contradicción. En los primeros capítulos él dice que él era el único que iba a Jerusalén. Él iba solo a Jerusalén. Pero acá dice:
Iban conmigo a Jerusalén y conmigo adoraban allí, sin desviarse del buen camino. Tus hermanos son hombres de bien, de buen linaje procedes. El gozo sea contigo. El orgullo de Tobit. Menos mal que no existió nunca este tipo. Pero qué estupidez, otra vez, encontré otra contradicción más, la acabo de encontrar. Primero dice que iba solo a Jerusalén a adorar y después dice, sí, iban conmigo a adorar. No era que iba solo porque los otros eran tan pecadores y vos, Tobit, nunca pecaste, caminé en las sendas de verdad y de justicia toda mi vida. Terrible. O sea, miente diciendo que es un tal Azarías. Y fíjense lo que enseña este ángel, San Rafael. Esto es de lo que te debería indignar más del libro de Tobías es esto. Un ángel de Dios mintiendo, primeramente, eso ya es algo de indignarse y tenemos que indignarnos porque todos los que apoyan y dicen que el libro de Tobías es inspirado, están apoyando un libro que dice que un ángel de Dios es un mentiroso, porque le dijo que es Azarías, no le dijo yo soy Rafael, yo soy Azarías, le dice. Mintió. Después dice, en el capítulo 6 le dice, pero el ángel le dijo, porque se le apareció un pez a Tobías, agarra el pez y tenlo bien sujeto. Bueno, el ángel añadió, abre el pez y sácale la hiel, el corazón y el hígado y guárdatelo y tira los intestinos, porque su hiel, su corazón y su hígado son remedios útiles. Y Tobías agarra, le saca el hígado, el corazón y la hiel. Y dice, ¿no? Le pregunta. Bueno, después el joven abrió el pez y tomó la hiel, el corazón y el hígado. Asó parte del pez y lo comió, salando el resto. Bueno. Luego continuaron su camino los dos juntos hasta cerca de Media. Preguntó entonces el muchacho al ángel, hermano Azarías, ¿qué remedios hay en el corazón, el hígado y la hiel del pez? Le respondió, si quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o una mujer atormentados por un demonio o un espíritu malo, el humo ahuyenta todo mal y le hace desaparecer para siempre. Esto es brujería. Versículo 9. Cuanto a la hiel, untando con ella los ojos de un hombre atacado por manchas blancas y soplando sobre las manchas, queda curado. Literalmente dice que la hiel de un pez cura la ceguera. Brujería, mirá, miren. Arriba de mis dedos. Brujería, un ángel que enseña brujería. ¿Te parece bonito? ¿Esto es palabra de Dios? ¿Infalible? Esto es la infalible, porque la iglesia dice que es infalible. Terrible, esto es terrible. Y tanto esta historia de la brujería aparece en Vaticano, aparece en Sinaítico, aparece en la Vulgata Latina, aparecen las tres versiones. Aparece esto del ángel mentiroso que miente y que le enseña brujería para ahuyentar espíritus. Si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o una mujer atormentados por un demonio o un espíritu malo, el humo ahuyenta todo mal y le hace desaparecer para siempre. Esto no está en la Biblia. Esto es recontra antibíblico. Ocho del 1 al 3. Y cuando acabaron de comer y beber, decidieron acostarse y tomando al joven le llevaron al aposento. Recordó Tobías las palabras de Rafael y tomando el hígado y el corazón del pez de la bolsa donde los tenía, los puso sobre las brasas de los perfumes.
El olor del pez expulsó al demonio que escapó por los aires hacia la región de Egipto. Se fue a Egipto el demonio. Qué absurdo. Fuese Rafael a su alcance, o sea, se fue Rafael a su alcance, ¿no? Tan español antiguo esto. Le ató de los pies y manos y en un instante le encadenó. Cuando terminaron de comer, Vaticano, introdujeron a Tobías en la alcoba de ella. Al entrar se acordó él de las palabras de Rafael, tomó la brasa de los perfumes y poniendo encima el corazón del pez y el hígado, hizo humo. Cuando el demonio sintió el olor, huyó al Alto Egipto y el ángel lo ató. Historia absurda. Absurda. Es absurdo todo esto. Es totalmente absurdo. Absurdo. Ahora 12:15. Y también los detalles son distintos entre las tres versiones. 12:15. Se revela después. Porque después de todas estas cosas que pasaron, de la curación de Tobit, del casamiento, etc., ¿no? Y después de su discurso solemne, su solemne discurso, que les dice, buena es la oración con ayuno y mejor es la limosna, con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar oro. La limosna libra de muerte y te purifica de todo pecado. Los limosneros tendrán larga vida. Eso dice Rafael, el mentiroso ángel, fácilmente un demonio. El demonio Rafael. ¿Qué es San Rafael? De santo no tiene nada. Enseña brujería, miente sobre la distancia, diciendo que 1000 kilómetros son 2 días. Lo haces en 2 días caminando. Y encima dice que la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado, contradiciendo la escritura en Levítico. Ese es el santo del catolicismo, San Rafael, un demonio que enseña, que miente y que enseña brujería. Dice, os voy a decir toda la verdad, sin ocultaros nada. ¿Ves? Estaba ocultando la verdad, mintió. Dijo, yo soy Azarías. Él no es Azarías. Ya os he manifestado que es bueno mantener oculto el secreto del rey y que también es bueno publicar las obras gloriosas de Dios. Esto es torcido. A ver. Esto es Proverbios 25:2 torcido. Esto que dice acá de es bueno mantener oculto el secreto del rey y que también es bueno publicar las obras gloriosas de Dios. No es que cita directamente Proverbios, pero parece sacado de Proverbios, lo transformó y lo metieron acá. O mal traducido y lo pusieron ahí, pero parece sacado de Proverbios 25:2. Y obviamente totalmente fuera de contexto, nada que ver. Y dice, cuando tú y Sara hacíais oración, era yo el que presentaba y leía ante la gloria del Señor el memorial de vuestras peticiones. Y lo mismo hacía cuando enterrabas a los muertos. Después, también, bueno, se revela lo mismo en la Vulgata. Básicamente, a ver si... No, ahí ya no me acuerdo si había una diferencia acá. Dice... Por tanto, yo voy a manifestaros la verdad, y no quiero encubriros más lo que ha estado oculto. Cuando tú orabas con lágrimas y enterrabas los muertos, cuando te levantabas de la mesa a medio comer para esconder de día los cadáveres en tu casa y los enterrarlos, bueno, el error está acá, yo no leí mal. Yo presentaba al Señor tus oraciones, y por lo mismo que eras grato a Dios, fue necesario que la tentación te probase,
Y ahora el Señor me envió a curarte a ti y a libertar del demonio a Sara, esposa de tu hijo, porque yo soy el ángel Rafael, uno de los 7 que asistimos delante del Señor. En el Sinaítico dice, yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor. Dice, yo soy Rafael, uno de los 7 santos ángeles que presentan las oraciones de los santos y entran a la presencia de la gloria del santo. Presentan las oraciones de los santos. La historia también a lo largo de los tiempos fue manipulada. Le metieron cosas. Se renota. Léelo, lo lees y te das cuenta que le meten cosas del Nuevo Testamento, le metieron cosas. A menos que haya también sido escrita con un Nuevo Testamento acá. No te lo pueden comprobar. No te lo pueden comprobar. Pero leyendo puedes ver que hay cosas del Nuevo Testamento ahí metidas. Como la que recién vimos de la que supuestamente reciben las oraciones de los santos, torciendo lo que dice en Apocalipsis. ¿Tá? No es que lo citan y lo ponen como... No, lo tuercen y lo meten ahí. Vaticano menciona que es una buena acción esto de enterrar cadáveres y eso. Y le dice a Rafael a Tobit, sí, bueno, yo vi tus buenas acciones básicamente y tu buena acción fue vista delante de Dios. ¿Qué buena acción? Enterrar muertos es una buena acción. Toda esta historia es retorcida, toda esta historia es enfermiza, gente frágil emocionalmente, un ángel que miente y enseña brujería, gente que se pone a llorar de la nada, una persona que queda ciego porque le cayó excremento en el ojo. Es una locura todo esto. Es una locura. Y fíjense, dice, todos los días me dejaba de ver, todos los días me dejaba de ver de vosotros. O sea, Rafael está diciendo que él se dejaba ver. No comía ni bebía, sino que vosotros veíais solo la apariencia. Así pues, dad gracias a Dios que yo subo al que me envió. ¿Ven? Yo subo al que me envió. ¿Te vas a acordar algo? Juan. ¿Ven? Te quieren hacer creer que la Septuaginta y todas estas cosas, los más antiguos y mejores manuscritos, esto se escribió antes de Cristo. Sin embargo, las historias que contienen la Septuaginta, los libros apócrifos y el texto que sí es canónico, ¿no? Los libros que verdaderamente son canónicos están todos transformados y corruptos de manera que encajen con ciertos pasajes del Nuevo Testamento para darle validez a la historia que ellos quieren contar. Acá lo vemos, acá dice, yo subo al que me envió. Eso lo dijo Jesús, no lo dijo Rafael. ¿Cómo puedes poner algo de la época de Cristo, 700 años antes de Cristo, supuestamente? Y ponerle que se escribió en el siglo 5 antes de Cristo, siglo 3 antes de Cristo. ¿Cómo puedes poner algo cómo puede escribirse algo antes de Cristo sacado de el Nuevo Testamento? Porque es una falsificación. Los apócrifos son falsificaciones, tanto como los manuscritos Vaticano, manuscrito sinaítico, son falsificaciones. La Vulgata Latina es una falsificación. Todo es una falsificación, todas estas cosas. O sea que vieron un fantasma. Y encima, Rafael acepta la plata y se va, y desaparece. Le dice, bueno, sí, va. Aceptó la plata, la mitad. 5 talentos de plata. La mitad le dieron. Fíjense. Me ha guiado incólume. Ha cuidado de mi mujer. Me ha traído el dinero y te ha curado a ti. ¿Qué salario voy a darle? Díjole Tobit. Hijo, bien merece que tome la mitad de cuanto trajo. Le llamó pues Tobías y le dijo, toma como salario la mitad de todo cuanto trajiste y vete en paz.
Y Rafael agarra la plata y se va. Agarra la mitad, agarra 5 talentos de plata, que son 170 kilos, más de 170 kilos de plata, y se va. O sea, da un discurso ahí de dad limosna, sí, dad limosna, y se va con kilos y kilos de plata. Cara dura. El ángel mentiroso, hechicero y cara dura. Qué angelito, ¿eh? Como los católicos. Como el sistema católico. Corrupto. Se va. Desapareció. Y encima dice que también, acá menciona también que dice, os ha parecido que yo comía, pero solo era apariencia. O sea, era un fantasma, básicamente, algo así, como un fantasma. Veían ellos un fantasma, no lo veían al ángel. Geografía, nota 0. Historia, 0. Moral, 0. 0 moral. 0 moral Rafael, 0 moral Tobit. Cero moral Tobías, todo. 0 moral, todo, todos unos locos. Entonces, desapareció, ¡puf! Desapareció. Agarró la plata, ¡puf! Desapareció Rafael. Y recuerden que Rafael había mentido. Mintió. O sea, y este mismo mentiroso dice en 12:20, en Sinaítico dice 12:20, y ahora bendecid al Señor sobre la tierra y confesad a Dios. Mirad, yo subo al que me ha enviado. Poned por escrito todo cuanto os ha sucedido. Y se elevó. Esto es re sacado del Nuevo Testamento. Esto es recontra sacado del Nuevo Testamento. Y es una blasfemia. Decir que un ángel mentiroso actúa de la misma manera que el Señor Jesucristo, ¿no? Fíjense, te lo muestro. Y subió al cielo y alabaron a Dios. ¿Esto no te parece como el Nuevo Testamento? Cuando Cristo ascendió. O sea que este mentiroso ángel Rafael mandó a escribir el libro de Tobías. Porque dice, poned por escrito todo cuanto os ha sucedido. Y encima es raro, ¿no? Porque recuerden que primero empieza a contar todo en primera persona, yo Tobit, Sinaítico y Vaticano. Y después de la nada pasa a contar todo en tercera persona. Así que el mentiroso, o sea, según la misma tesis del libro de Tobías, un ángel mentiroso hechicero que manda a hacer brujería, mandó a escribir el libro de Tobías. En la Vulgata dice anunciad, no dice poned por escrito, pero en Sinaítico y en Vaticano dice escribir. Escriban esto, pónganlo por escrito. Esto es una de las estupideces más grandes, así como el Corán, libro más estúpido que leí en mi vida. Esto de Tobit es una estupidez más grande que una casa, es una blasfemia enorme decir que esto es la palabra de Dios. Toda palabra de Dios es pura, no mentiras impuras. Que esta Biblia de Jerusalén se debería llamar Biblia de Roma, no de Jerusalén. No tiene nada que ver con Jerusalén. Vamos a ir cerrando. ¿Qué edad tenía Tobit cuando murió? Vamos a hacerlo así más dinámico. ¿Qué edad tenía Tobit? El padre, Tobit es el padre, cuando murió, según Vaticano, 158 años. Según Sinaítico, 112 años. Según la Vulgata, 102 años. ¿102? ¿112? ¿O 158 años? ¿Cuántos años tenía Tobit cuando murió? ¿Católico infalible? Decime. Que diga al Papa si es infalible. ¿Cuántos años tenía Tobit?
toda una farsa. Tobit no existe, Tobías no existe. No existen estos personajes, toda una historia inventada, de principio a fin. ¿Qué edad tenía Tobías, el hijo, cuando murió? Según Vaticano, 127 años. En el versículo 15 del capítulo 14 menciona después de mencionar la muerte de Tobías, menciona a Nabucodonosor y Asuero. Asuero, destruyendo Nínive. La caída de Nínive fue en el 612 a.C. Otro anacronismo más. Así, la línea de tiempo, un desastre. Sinaítico. ¿Cuántos años tenía Tobías, el hijo? Acá pronunció la caída de Nínive. Que dice que Ciáxares o Ciajares, como se diga, supuestamente, bueno, creo que era ese el que, ahí sí menciona que Ciáxares, como se diga, fue eh, el que sitió a Nínive, ¿no? Pero según Sinaítico tenía 117 años. 117, perdón, 127, 117 años tenía Tobías cuando murió. Y según la Vulgata, 99 años cuando murió Tobías. ¿Te imaginas la gente que murió quemada en la hoguera en la Inquisición y en toda persecución católica por no aceptar estas historias estúpidas, más estúpidas, de la historia más estúpidas que hay? Qué retorcido el sistema católico, ¿eh? Es impresionante. Por no creer esta estupidez, que todo, hay tres versiones distintas, con tres historias distintas, con detalles distintos. La única vez la única oportunidad cuando coinciden, digamos, la única vez que coinciden, mejor dicho, se me traba la lengua, la única vez que coinciden es en la brujería y en las limosnas. Las tres historias: limosna, limosna, limosna y la brujería. Quemar el corazón y el hígado de un pez y ese humo va a expulsar demonios. Qué locura. ¿Entendés? ¿Se entiende por qué el cristiano tiene que rechazar los apócrifos? Y sí, son apócrifos, porque son falsos, son historias falsas. Después vamos a revisar Macabeos, después vamos a revisar Judith y el resto. Pero fíjense el ejemplo que ya tenemos. ¿Qué ejemplo? Tobit. Una historia súper falsa, una historia súper pecaminosa. Absolutamente, disfrazada de un ejemplo para tomar de ejemplo de moral. ¿Qué moral? ¿Qué tiene de moral un ángel que miente? ¿Qué tiene de moral hacer brujería para expulsar demonios? ¿Qué tiene de moral mentir? ¿Qué tiene de moral mentir? Porque Tobías miente a cada rato, está mintiendo, 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 mintiendo. Miente sobre Salmanasar, sobre Asarjadón, sobre todo miente. Sobre la tribu de Neftalí, sobre la caída de Nínive, sobre la ubicación de Ragués, sobre la ubicación de Ecbátana, sobre la distancia entre Ragués y Ecbátana. Perdón, entre Nínive y Ecbátana. Ahora, ¿a qué edad perdió la vista Tobit? Porque él quedó ciego. Recordemos que quedó ciego porque pájaros, y en otra versión dice que del nido cayeron, no de los pájaros, cayó excremento. Cayó excremento, o del nido o de los pájaros, le cayó en el ojo y quedó ciego. Según Vaticano, a los 58 años. Y la recuperó 8 años después. Quedó ciego a los 58 y la recuperó a los 66. Sinaítico.
a los 62 años. Y quedó ciego durante 4 años, dice. Según la Vulgata, quedó ciego a los 56 años y la recuperó 4 años después. ¿A qué edad perdió la vista Tobit? ¿A los 56? ¿A los 62? ¿O a los 58? ¿A qué edad? 3 historias distintas, 3 versiones distintas. Se contradicen entre sí y se contradicen internamente. Leer esta historia de Tobías va a hacer explotar un montón de detector de mentiras, la verdad. Pone a alguien a leer, ponerle un detector de mentiras y pone a alguien a leer esto, va a explotar el aparato. ¿Qué quiere que te diga? Mentira tras mentira tras mentira. Para cerrar, vamos a la palabra. Proverbios 19. Vamos a la palabra, a la verdadera palabra de Dios. Proverbios 19, versículo 9. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Tobit habla mentiras. El que escribió esa mentira de Tobit ya está muerto en el infierno. Pero ¿qué te pensás que los que defienden al libro de Tobías y dicen que es palabra inspirada de Dios y hablan mentiras? Están diciendo, si vos decís que Tobías es palabra de Dios, estás mintiendo, sos un mentiroso. Dios no puede mentir. Y la historia de Tobías está llena de mentiras. Es una mentira en sí, la historia de Tobías. Si sos de esas personas, sos un mentiroso y vas a perecer. Si no te arrepentís y te convertí a Cristo de verdad, vas a perecer. Proverbios 17:4. ¿Por qué hay mucha gente que cree estas cosas? Hay mucha gente que cae en estas cosas. Proverbios 17:4 dice: el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Por eso hay tantos católicos, por eso hay tantas religiones, por eso hay tantos protestantes, cristianos, evangélicos, que no protestan, no son cristianos ni evangelizan, falso evangelio. Todos estos pseudo cristianos. ¿Por qué hay tanta gente de esta? Proverbios dice, porque el malo, o sea, el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. ¿Por qué es así? Un hipócrita se regocija con alguien que alimenta su hipocresía. Toda esta gente va a escuchar todos los domingos salamería y mentiras y les encanta y son gente mala en sí. La Biblia dice, el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. La mentira al catolicismo. Hay mucha gente que les cree y cree que Tobit es palabra de Dios y que tienen que estar ahí. Fíjense, ahora me acordé de esto. ¿Dónde está? Acá está. A ver. Fíjense lo que dice. Se juzga que tanto el libro de Tobías como el de Judith y Esther, las adiciones a Esther, ¿no? Pertenecen al... Y encima, o sea, quieren incluir, siempre hacen eso los católicos. Te dicen, bueno, este libro se parece a tal libro de la Biblia, entonces sí, lo podemos aceptar. No se parecen. Tobit es mentira. Ya lo comprobamos. Así que no me los compares. No compares palabras de mentira con la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? El católico odia la palabra de Dios. Es así. ¿Por qué? Porque el malo está atento al labio inicuo. Y el mentiroso escucha la lengua detractora. No escuchan a la palabra de Dios. No escuchan, no leen, no quieren saber nada de la palabra de Dios. Quieren mentiras. Encima dice, este procedimiento frecuente en la antigüedad ha sido aceptado. ¿Qué me importa? Yo no lo acepto. Los cristianos no tienen que aceptar esto. Encima te meten siempre estas excusas fundadas en nada, en el aire. Ah, esto siempre se hizo. Esto lo aceptaron. Mucha gente lo aceptó. Te quieren armar y quieren hacer que creas en un consenso que no existe. No, porque antes se hacía mucho esto y costumbre y tradiciones y hubo mucho consenso entre los padres y bla, bla, bla.
consenso que no existe. Entonces eso supuestamente le da validez a lo que ellos quieren predicar. Mentira, sigue siendo mentira. Dice, por eso no debe tachárselos de faltos de verdad histórica. Esta gente está totalmente fuera de la realidad. Esta gente está totalmente mal. Dice, ¿no? Acá mete excusas. Bueno, en realidad, bla, 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 bla. Pero dice que los protestantes sacaron los libros de Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico o Sirácida, Sabiduría primero y segundo de Macabeos, como están en las Biblias católicas. Pero, ¿sabes qué pasa? Esa es la diferencia entre católicos y creyentes. Los creyentes son los verdaderos cristianos. Gente que cree en la Biblia, en la verdadera Biblia. Básicamente es la diferencia. Acá hay un montón de excusas estúpidas. Después, tal vez, no sé, bueno, un día haré una revisión. Por ahora no lo estoy leyendo todavía. O sea, lo leí, es un desastre. Pero no estoy preparando nada con ese libro todavía. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Lo que dicen Proverbios. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Les encanta escuchar cosas de mala índole. No les gusta escuchar la palabra de Dios. Proverbios 12:22. Para cerrar. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, mas los obradores de verdad son su contentamiento. Esto es la palabra de Dios. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. A Dios le abomina la mentira. Y fíjate qué atrevida esta gente que agarra y pone la sagrada Biblia y toma como libros inspirados, como por ejemplo Tobit, o sea, libros de mentira, los toma como libros inspirados, como el libro de Tobit y etcétera, y los libros apócrifos. Dicen que es una Biblia, mirá, Biblia, ponen acá, Biblia de Jerusalén, la sagrada Biblia, te dicen. Acá encima dice acá, la Biblia. ¿Ah, sí? La Biblia contiene estas mentiras, la Biblia. Y ese es el objetivo. Porque cuando pones un libro apócrifo en un catálogo de libros llamado Biblia, la gente agarra y dice, esta estupidez de Tobías, entonces agarra y mete a todo en la misma bolsa. Dice, bueno, Tobías tiene un montón de errores, entonces la Biblia tiene errores. El catolicismo es experto en hacer eso, en crear falsas Biblias, crear falsas doctrinas y decirse cristianismo, y eso aleja a la gente de Dios. Porque la gente agarra y dice, cristianismo, el cristianismo hizo esto, hizo el otro. No, te estás refiriendo al catolicismo. Vamos a separar las cosas. El catolicismo no es cristianismo. El cristianismo no es catolicismo. Totalmente opuestos son. Entonces, la gente agarra y dice, esta cosa no quiero saber nada de la Biblia, está llena de errores. Los que están llenos de errores son los católicos, no el cristianismo, no la Biblia. ¿Tá? El cristianismo es los verdaderos creyentes. No es una religión, no es una iglesia-estado, no es una religión organizada, es simplemente creyentes que conocen de verdad a Dios, nada más. Eso es cristianismo, eso es ser un cristiano. Alguien que fue salvo por Jesucristo, por el verdadero Jesucristo. Así que bueno, espero que haya quedado bien en claro. Tobías es una mentira total y no tiene por qué pertenecer al canon bíblico. Por eso las verdaderas Biblias no contienen los apócrifos, porque son totalmente mentiras. Después vamos a analizar más libros, el resto de los libros, Macabeo, etcétera, ¿no? Que también tienen estupideces como el libro de Tobías, solo que el libro de Tobías está lleno, es tremendo. Así que después, si no entendiste nada, bueno, lo lamento. Voy a hacer una versión más resumida, un video más resumido para que, bueno, para que pueda llegar rápido, ¿no? Porque por ahí la gente ve, mucha gente ve un video de 1 hora y se asusta, no quieren saber nada, porque bueno, se ve que poco tiempo tienen para Dios, pero bueno.
ellos sabrán. Y bueno, después haré una versión resumida. Así que bueno,